Buenos días. Es un privilegio enorme el poder estar compartiendo con ustedes esta mañana. Como ya escucharon, mi nombre es Dina Elizabeth Mía Rodríguez. Vengo de Honduras y ¿qué les cuento? Me crecí en un hogar integrado por mamá, papá, donde siempre tuvimos el que comer en nuestra mesa. Mi papá, por su parte, un hombre muy trabajador, un hombre que día a día se esforzaba por llevar el sustento a su casa. Mi mamá, una mujer de fe, una mujer donde desde pequeña en muchas ocasiones recuerdo verla postrada de rodillas pidiéndole a Dios. Desde muy pequeña me presentaron a Jesús desde una perspectiva bien diferente. En nuestra casa parecíamos ante la sociedad ser la familia perfecta, los hijos de doña, los hijos de don. Mi papá, por su parte, él siempre se preocupó para que nosotros estuviéramos bien. Éramos la familia perfecta ante la sociedad, pero dentro de aquellas cuatro paredes, dentro de nuestra casa, solo nosotros sabíamos el infierno en el que vivíamos y por qué. Habían gritos, insultos, regaños, en muchas ocasiones agresiones físicas y verbales. ¿Y por qué? Porque mi papá era un hombre alcohólico, un hombre desde que muy pequeña recuerdo golpeaba a mi mamá, y cuando llegaba a la casa era totalmente diferente. Un hombre machista, un hombre prepotente, un hombre altanero, un hombre que cuando él llegaba a casa había que hacer las cosas como él decía y no había para más, decía una sola vez las cosas y hasta ahí. La forma en la que él nos castigaba siempre se fue muy fuerte. Él siempre ha trabajado con lo que es el café y el ganado, y desde muy pequeña me crecí siguiendo terneros en los potreros. En la temporada del café, saliendo a cortar café, y recuerdo de que le ayudábamos a mi papá mucho en eso. Llegó a un tiempo de que el nivel de alcoholismo en él aumentó y me crecí en este hogar. Me crecí viendo este tipo de cosas prácticamente todos los días. Y en mí fue dañándose mucho mi corazón. Me crecí siendo una niña con demasiadas inseguridades, con demasiados miedos, con demasiada falta de identidad, con demasiada falta de paternidad, porque yo no entendía por qué mi papá era así. Fue pasando el tiempo y estábamos demasiado lejos de poder conocer de Dios, demasiado lejos de poder ponerlo a Él como el centro de nuestra vida. Fui creciendo de esta manera y de una u otra forma mi corazón cada vez se iba marcando más. Y yo sabía que el corazón de mis hermanos también, y yo no entendía por qué mi mamá soportaba tanto. Decía yo, ¿cómo es posible de que a pesar de tanta cosa ella siga así? En muchas ocasiones vi cómo le apuntaba con la pistola, cómo llegaba y la golpeaba con estas armas, y mi mamá al siguiente día amanecía toda moreteada, y eso dañaba mucho a mi corazón y no me explicaba el porqué de la situación. Fui creciendo en este hogar, nunca me faltó nada. Fui como la niña consentida de mi papá. Él siempre estaba pendiente de que yo tuviera lo necesario, pero mi corazón estaba muy dolido, mi corazón estaba muy lastimado, y a pesar de darle el respeto que mi papá se merecía por ser el hombre de la casa, le tenía miedo. Cuando nosotros veíamos de que él llegaba tomado, salíamos corriendo a escondernos porque era demasiado agresivo cuando andaba alcoholizado. Fue pasando el tiempo, fui creciendo, él nunca se interpuso a que yo fuera a estudiar, incluso siempre me motivaba. Saqué mi ciclo, gracias a Dios siempre los honré con mis notas, siempre traté de llevar una excelencia académica para poder honrarlos a ellos. Fue pasando el tiempo y recuerdo de que desde muy pequeña soñaba con ser maestra. Mi anhelo era ese, jugaba con mis compañeritos a ser maestra. No sé qué les decía, me paraba enfrente de ellos y empezaba a hablarles. Mi papá me dice, te voy a mandar a estudiar, te vas a portar bien, no quiero que me falles, no quiero que salgas con algo que no nos beneficie. Y me traslado de mi pueblo a vivir a una ciudad donde yo iba a estudiar, y era una niña de aldea, y qué era lo que la ciudad no me podía ofrecer. Empecé a relacionarme con personas que no edificaban mi vida, empecé a darle un rumbo diferente a mi vida. Ya estaba lejos de los ojos de mi mamá, de mi papá, ya no tenía que rendirle cuentas a ellos de lo que yo hacía en el transcurso del día. Hablaba con ellos 1 o 2 veces por semana, porque en mi pueblo sufrimos bastante por la señal, y así empiezo a llevar una vida desordenada en la ciudad. Tenía amigos que no contribuían nada edificante a mi vida.
me alejo totalmente del propósito que Dios tenía para mí. Empiezo por primera vez, alguien puso una cerveza en mi mano y aquello pues me gustó. Empecé a consumir cervezas más frecuentemente. Para ese momento pues a mi papá se le presenta la oportunidad de poder comprar una casa en la ciudad, y aquella niña ya no salía a otros lugares a reunirse a fiestas o a tomar, lo hacía en aquella casa que mi papá había comprado con tanta dificultad, lo hacía ahí, era como mi punto de reunión con estas personas. Recuerdo que cuando ellos me decían, te vamos a ir a visitar tal día, yo ese día abría puertas y ventanas de aquella casa y rociaba los tambos de asistín para que no sintieran el olor a cerveza. Y esto fue por mucho tiempo, una vida desordenada, una vida de rebeldía. Me convertí en una niña bastante mentirosa, mentía por todo, por cualquier cosa, yo andaba inventando algo. Y en este mundo de rebeldía empiezo una relación sin propósito, un noviazgo sin propósito con una persona. Producto de esta relación sin propósito quedo embarazada. Cuando esto sucedió, pues yo sentí que el mundo se me había venido encima. Yo sabía cómo era mi papá, yo sabía de qué forma él iba a actuar ante la situación, y por recuerdo de que no fue de la mejor manera. Él súper enojado me dijo que tenía que salirme de aquella casa. Yo no sabía qué iba a hacer con mis estudios, yo no sabía absolutamente nada. La noche en que tuve esa prueba y dio positivo en mis manos fue la noche en que más cervezas consumí, creyendo de que aquello iba a borrar lo que estaba pasando, que iba a amanecer el día siguiente y todo iba a seguir normal, y pues no fue así. Recuerdo de que yo me sentía tan mal, yo sabía que le había fallado a mi mamá, yo sabía que le había fallado a mi papá, y ellos pues en ningún momento se esperaban eso de mí. Cuando estaba embarazada, recuerdo que le decía a Dios algo, de ese Dios que mi mamá pues nos había presentado en algún momento: Dios, permite que mi hijo nazca y después te las desquitas conmigo, porque yo conocía a un Dios que castigaba. Y déjenme decirles que venimos escuchando que la palabra tiene poder. Gracias a Dios, al día de hoy mi niño tiene 8 años, un niño sano, un niño donde nunca he tenido que salir de emergencia con él a un hospital, un niño que es súper inteligente. Dios le ha dado una sabiduría exagerada, pero la palabra que yo declaré en aquel momento tuvo consecuencia. Mi niño nace de la mejor manera. Cuando mi niño tiene 6 meses, yo tenía el anhelo de volver a ver a mi papá, de poder tenerlo cerca, y dije, voy a ir a la casa a pedirle perdón. Y según mis ideas, mi papá iba a correr y me iba a abrazar y me iba a decir que me perdonaba, pero la verdad no fue así. Yo llegué a la casa y esperé que él llegara de ordeñar, que él desayunara, y cuando él ya estaba en el corredor de la casa, salgo y recuerdo que su cara de rechazo, su cara de odio me dijo, vos, ¿qué estás haciendo aquí? Y en un abrir y cerrar de ojos, pues me tiró al suelo, empezó a darme con los pies, me castigó de una manera exagerada, que si no hubiera hecho mi mamá, pues la verdad no sé qué hubiera pasado. Más tarde de ese día regreso y le pido permiso de quedarme viviendo en casa, y si él no me lo permitía, pues yo iba a buscar dónde estar. Y recuerdo que él me dijo que me quedara ahí, y ese tiempo pues nuestra relación era pésima. Cuando salí embarazada, pues mi papá toma la decisión de no poner a mi hermana a estudiar. Había dañado el corazón de aquella niña. Mi hermana me odiaba porque ella sabía que lo que había pasado era mi culpa. Mis hermanos no me querían porque en todo este proceso habían visto la depresión que mi mamá había sufrido, el nivel de alcoholismo que mi papá había aumentado y lo terrible que era ahora vivir en casa. Él lo saludaba por la mañana, lo saludaba por la noche. La cocina de nuestra casa tiene 2 puertas, él entraba por una y yo salía por la otra. Le hacía el café tal y como a él le gusta, me lo dejaba servido, le servía comida, me la dejaba servida, y en muchas ocasiones me la tiró en los pies, y yo dije, en algún momento la situación aquí va a cambiar, en algún momento me voy a volver a ganar la confianza de mi papá y las cosas van a volver a ser como antes. Yo en casa evitaba que mi niño llorara, que mi niño hiciera algún ruido para no irlo a incomodar a él, pero esto no pasó. Y en un buen día, ¿y por qué les digo esto? Porque ese día marcó un antes y un después de nuestra vida. Mi papá llegó bastante tomado a casa y llegó insultándome. Yo no sabía por qué lo hacía. Yo dije, algo le dijeron a mi papá, algo estoy haciendo mal y él pues me va a castigar. Y lo veo que él entra a la cocina de la casa y en una mano llevaba la faja y en otra mano llevaba la pistola, y no me explicaba por qué. Y dije, seguro a mi papá le contaron algo y me va a castigar.
y en un forceteo de pistola, en segundos, había hecho 2 disparos. Uno de ellos rompió un vidrio que había cerca de donde estábamos. Este vidrio rebotó y me cortó, que es la cicatriz que tengo en mi rostro, y el segundo disparo pues me impactó en medio de mis pechos. Yo no reaccioné al instante. Recuerdo que salí corriendo, mi mamá gritaba y recuerdo que mi mamá le dijo: la mataste. Yo salí a esconderme porque dije: yo voy a esperar que a él le pase para volver a entrar. Recuerdo de que mi hermana me vio y me vio toda llena de sangre. Ya para eso había llegado un tío a la casa. Este tío pues me auxilió, me llevó a un hospital y pues en este hospital era un fin de semana, no habían como especialistas para poderme atender. Recuerdo que la enfermera que me costuró la herida ni siquiera me aplicó anestesia. Yo perfectamente sentía cuando aquella mujer estaba atravesando mi rostro con la aguja. Me cuentan que por la delicadeza de mi rostro tuvo que haber usado una aguja 1 y lo hizo con una 7, por eso se me nota bastante la cicatriz. Recuerdo de que llegó el lunes y me dicen: tenemos que hacerte una operación a corazón abierto para poder determinar cuántos órganos de tu cuerpo dañó la bala, y la opción 2 es de que te traslademos a un lugar donde podamos hacerte una tomografía. Ahí está una tía conmigo, una tía que ya conocía de la organización, y me dice: vamos a orar para que el quirófano esté lleno y no tengan que operarte, sino que tengamos que llevarte a hacerte una tomografía. No habíamos ni terminado de orar cuando ella llega y me dice: te vamos a llevar a Santa Rosa a hacerte una tomografía. Y recuerdo de que ingreso a este lugar y la persona que estaba ahí mete mi cuerpo como en un túnel y había una pantalla y él me decía que algo anda mal. Yo no entendía por qué él me decía eso y me volvía a decir: aquí algo anda mal, y es que en aquella pantalla lo que salían eran unas manchas negras. Recuerdo de que le habló a un montón de médicos y había un montón de gente encima de mí viéndome. Y él me dice que no entendía qué era lo que estaba pasando, y es que esas manchas negras era sangre coagulada dentro de mi cuerpo. No tenía absolutamente ningún órgano dañado. Dios había hecho el milagro en mi vida y no tenía absolutamente nada dañado. Esa sangre era sangre coagulada que estaba dentro de mí. Recuerdo que salgo de ahí y empieza una sanidad en mi vida, empieza un proceso de sanidad. Yo sabía que cómo iba a volver a ver a mi papá, cómo iba a volver a ver a los ojos a aquel hombre. Mi corazón estaba tan lastimado, estaba tan dañado, porque no me explicaba por qué había pasado aquello, no entendía, no lograba entender por qué. Recuerdo que para ese momento pues mi mamá había tomado la decisión de separarse de mi papá. Mis hermanos ya llevaban un rumbo diferente en su vida. Mi hermana pues me odiaba por lo que había pasado y no lograba poder tener una relación con ella. Recuerdo de que yo hablo con mi mamá y ella regresa a casa, y para esto en ese fin de semana mi papá intentó quitarse la vida una y otra vez porque él creyó que yo había muerto, y precisamente en ese proceso llega un hombre de FINEC, le comparte su testimonio y mi papá se identifica con este hombre. A él le llamó tanto la atención ver cómo un hombre andaba hablando de Jesús con tanta autoridad, cómo un hombre andaba contándole su vida sin tener ningún tipo de complejos, y mi papá empieza a asistir a estos eventos. Y recuerdo de que yo en medio de mi recuperación veía cómo mi papá trataba a mis hermanos de diferente manera, cómo mi papá ahora era más cariñoso con ellos y decía: oye, este señor, ¿qué es lo que le está pasando? Recuerdo de que mi papá va a su primer Sahel y pues regresa donde estaba mi mamá y estaba yo, y llega y nos pide perdón, y créanme que en aquel momento yo le dije que sí, pero era porque no quería estarlo viendo. Mi mamá lo perdona y decide volver a casa, y recuerdo de que ellos asistían a eventos. Yo veía de que salían seguido a los eventos y yo no me explicaba por qué, y en un momento yo decido pues volver a la casa, rodeaba toda la casa y no entraba a la cocina porque empezaba a ver episodios de lo que había pasado en aquel momento. Mi papá pues va a sus segundos a él y regresa un domingo a casa, y yo veo que desde que él se baja del carro entra al cuarto y le habla a mi mamá. Mi mamá sale llorando, le habla a mi hermano sale llorando, y digo yo: ¿y ahora con qué les está dando tan duro que todos salen llorando? Y era mi turno de poder entrar al cuarto, ustedes. Y yo atravieso la puerta de aquel cuarto y veo algo que nunca se me va a olvidar, uno de los mejores panoramas que he vivido en mi vida. Aquel hombre machista, prepotente, aquel hombre altanero, estaba postrado de rodillas y me dice: hija, perdóname,
Mi papá estaba de rodillas llorando y me dice: hija, perdóname y dame una segunda oportunidad. Créanme que aquello caló tanto en mi corazón. Recuerdo que me puse de rodillas junto a él, pude sentir ese abrazo que había necesitado por tanto tiempo, pude poder sentir que aquel perdón era genuino, y dije: de eso que mi papá tiene, quiero yo. Recuerdo de que tengo la oportunidad de ir a un salón de jóvenes y pues no voy sola, voy con mi hermana, y el salón era extenso y no sabía dónde exactamente estaba mi hermana. Y en un momento, por primera vez, escucho la voz del Espíritu Santo a mi vida y me decía: perdonala, perdonala, pedirle perdón. Y yo no entendía qué. Abro mis ojos y tenía a mi hermana a la par de mí. Puedo abrazar a aquella niña, puedo pedirle perdón porque había lastimado su corazón. Puedo sentir realmente que el perdón de parte de ella hacia mí es genuino. En este evento tengo mi encuentro con el Espíritu Santo, y cuando tuve mi encuentro con el Espíritu Santo pude darme cuenta que Él había estado ahí en cada proceso. Él había estado siendo mi respaldo en cada proceso. Él había estado ahí en cada momento que mi papá llegaba tomado a la casa y nos había cubierto con su mano poderosa de cualquier otra cosa. Me doy cuenta que Jesús siempre había estado conmigo y era yo la que no me daba cuenta. Empiezo a entregarle a Jesús cada área de mi vida. Regreso a veces a Él a pedirle perdón a mi papá nuevamente, a pedirle perdón a mi mamá y a pedirle perdón a todas aquellas personas que había ofendido, que de una u otra forma había lastimado, y empieza un proceso de restauración en nuestra familia. Empezamos a conocernos, empezamos a darnos cuenta cómo éramos cada uno de nosotros, y así cada uno fue teniendo su encuentro con Espíritu Santo. Hoy por hoy pues los 6 compartimos testimonio en familia, y es algo maravilloso ver lo que Dios ha hecho en nuestra familia. Ahora el consciente exagerado a mi niño, mi hijo se ha convertido como ese ángel que vino a unir nuestra familia, que se permitió que todo pasara para poder ser lo que hoy somos. Y tal vez en aquel momento llamamos una tragedia, una desgracia en nuestra familia, pero hemos comprendido de que fue el llamado de Dios a nuestra vida. Ahora aquel hombre que se reía de la gente que andaba hablando de Dios, aquel hombre que se escondía y nos decía que dijéramos que Él no estaba, ahora es un hombre loco hablando por Jesús. Y la verdad me apasiona ver cómo mi papá habla de Jesús de una manera que se le nota lo enamorado que está de Él. Jesús realmente vino a restaurar nuestra familia, y de eso se trata, de poder recordar de dónde estábamos antes, de dónde realmente Jesús nos sacó. Hoy por hoy pues no somos la familia perfecta, no somos, no quiere decir que no atravesamos procesos, claro que lo atravesamos. A diferencia de antes, ahora tenemos a quien recurrir. A diferencia de antes, nuestras cargas son más livianas. A medida de que empecé a entregarle cada área de mi vida a Jesús, empecé a ver cómo personas que antes me escribían para invitarme a tomar o a hacer otro tipo de cosas, ya no lo hacían, y decía: ¿por qué esta gente no me escribe? ¿Por qué esta gente no me llama? Y era Jesús llevándose a las personas de mi vida. Dios empezó a bendecir mi vida de una manera sobrenatural. Dios empezó a darme oportunidades. Recuerdo que empecé a trabajar, empecé en la universidad, y Dios ha ido acomodando cada una de las cosas. Le pedí a Dios un trabajo que me diera tiempo para servirle a Él, que me diera tiempo para poder compartir con mi familia, y es así como Dios me lo dio. Recuerdo de que aprovechaba cada oportunidad para poder servirle a Él. En nuestro pueblo pues no había un grupo de jóvenes. Empezamos a orar y a ayunar con mis hermanos para poder aperturar un grupo de jóvenes, y para honra y gloria de Dios, recientemente estábamos cumpliendo 2 años de aperturar ese grupo, donde hemos visto la mano de Dios, y podemos decir que se cumple la palabra donde dice que somos luz en medio de la oscuridad, porque hemos aprendido a poder reflejar a Jesús con nuestros actos. Aunque nos cueste, aunque todo sea de un sacrificio, lo podemos hacer. Hoy por hoy pues me siento plena, la verdad. Amo a la familia que Dios me ha regalado, me siento orgullosa y agradecida con Dios, porque no sé dónde nos encontráramos, no sé dónde estuviera si Jesús no nos hubiese llamado. Muchos llegamos a los pies de Dios cuando tenemos un problema, cuando estamos atravesando una dificultad, tal vez de rodillas, y a nosotros nos tocó que llegar de rastras a los pies de Dios. No sé cómo está tu familia en este momento, no sé cuál es
tu situación en tu familia en este momento, déjame decirte que si Dios lo pudo hacer con mi familia, lo puede hacer con cualquiera de la familia de ustedes. Para Él nada es imposible. Definitivamente cuando decidimos entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Jesús, Él se encarga de lo demás. Hoy por hoy, pues, ver a mis hermanos compartiendo testimonio, ver a mi hermanita compartiendo testimonio y el poder darme cuenta cómo iba desordenada su vida cuando empezamos a atravesar este proceso, realmente es algo sorprendente lo que Dios ha hecho. El poder ver la relación que tiene mi papá con mi niño es algo que solo Dios lo pudo haber hecho, porque mi papá, nadie podía con él, demasiado machismo, y era difícil que papá y mamá nos dieran un abrazo, nos dijeran que estaban orgullosos de nosotros si ellos no lo habían recibido. Era difícil que ellos nos pudieran dar amor si ellos no lo habían recibido. Gracias a Dios podemos honrarlo y glorificarlo. Gracias a Dios en nuestra casa se cumple la palabra donde dice: en mi casa y yo serviremos a Jesús, porque todo se trata de un proceso. Hemos comprendido de que Dios llegó a nuestra vida justo a tiempo. Hemos entendido de que Él es el centro de nuestra vida y hemos entendido a depender de Él. En mi caso me ha costado aprender a depender de Jesús, pero lo he hecho. He puesto a Él como el centro de mi vida y he entendido de que Él depende de todo. Ha sido un proceso el poder ser una buena mamá, el poder darle a mi hijo lo que necesita, el poder estar siempre para él, pero a medida que conocí de Jesús a través de esta organización, pude entender que esa segunda oportunidad que Dios me dio se trata para poder ser mejor hija, mejor hermana, mejor mamá, y de eso se trata, el poder ver el cambio que Jesús ha hecho en nuestra vida y motivarles a que le pidamos a Dios y le pidamos con fe. Realmente Dios necesita eso de nosotros y Él es tan caballero de que Él no entra a nuestro corazón si nosotros no se lo permitimos. Y el enfoque está en recordar de dónde Dios nos sacó. Tal vez nosotros, o en mi caso, hubiese recibido el milagro y me hubiese alejado o no hubiese visto el cambio que Él estaba haciendo en la vida de mi papá. Pero de una u otra forma, Él se trata de manifestar de la mejor manera. Y cuando decidimos darle ese sí a Jesús, pararnos en la brecha y poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, Él empieza a hacer cambios de manera sobrenatural en nuestra vida. Él empieza a hacer milagros en nuestra vida. Él empieza a abrir puertas de favor a nuestra vida. Y de una u otra manera Él siempre está. Él está ahí expectante a que nosotros le pidamos, a que nosotros entreguemos nuestro corazón. Saben de que el año pasado me sentía tan frustrada porque no tenía un trabajo. Por algunas circunstancias pues no se me proveyó un trabajo y yo no sabía qué iba a hacer, me sentía súper mal. Y a principio de año vino un hombre de Dios y me dice: Dina, dice Dios que este va a ser tu año. Yo dije: ¿cómo es posible que este va a ser mi año? No tengo trabajo, no sé cómo voy a hacer con mis gastos, no sé cómo voy a cubrir mi universidad. Y déjenme decirles que estaba terminando el año pasado y Dina, no había evento de FINEC que se hubiese perdido. Estuve en todos y en todos pude estar recibiendo, en otros sirviendo. Y precisamente el año pasado, en mayo, estábamos ajustando 6 años de nuestro proceso y en Honduras era la convención nacional y yo podía ver a mi papá y a mi familia recibiendo en aquel evento. Y yo solo le decía: gracias Dios. Gracias por ese amor inagotable que tenés hacia nosotros. Gracias porque llegaste a nuestra vida justo a tiempo. Porque no me vería hoy si Él no nos hubiese rescatado. Si Él no hubiese puesto su mano poderosa en mi vida, no me hubiese dado una segunda oportunidad, no hubiese alcanzado a mi familia, no hubiese restaurado nuestro hogar. La verdad no sé dónde estuviéramos. Y me veía en aquel evento y solo le podía decir: Dios, gracias. Gracias porque has sido bueno, gracias porque has sido fiel, gracias porque a pesar de tanto, Él ha estado siempre. Y Él está en cada momento de nuestro proceso. Y como les decía, si Dios lo hizo con mi familia, lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Para Él no hay nada imposible, independientemente de las circunstancias, independientemente de las situaciones, Jesús ahí está. Y pues este ha sido parte de mi testimonio para honra y gloria de Dios.
Gracias, Dina. Podemos ver que para Dios no hay nada imposible. Y esto nos compromete para llegar a todos los municipios, a todas las comunidades, formando capítulos, porque solo Dios sabe lo que va a hacer la restauración de familias, hombres y jóvenes en esas comunidades. A continuación, pero antes voy a comentarles algo. La primera vez que yo llegué a Fraternidad hace varios años, escuché un testimonio y dije, si Dios perdonó a este hombre, ¿cómo no me va a perdonar a mí? Y hoy tengo